L'influence des Français pendant la dictature est pourtant confirmée par deux témoins de premier rang. Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur, et le général Díaz Pessonné, ministre de l'Équipement. Chef du 2e corps d'armée, Díaz Pessonné était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les deux généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La primera arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial, ¿no? Claro, es la organización, la compartimentación del territorio en zona, eso es doctrina francesa. La creación, lo que se llama comandos especiales en Argelia, que son escuadrones de la muerte. No, bueno, eso acá no se dio. Pero comandos que entran en las casas y... Se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las Fuerzas Armadas hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. Todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión. La picana, todo eso se enseñó aquí, ¿cómo fue? No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida de que se hacía la lucha. Método a la cual no era ajeno también en algunos de ellos las propias elementos de investigación de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, de la Policía Federal. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podíamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Fue una realidad. Fue una realidad y tal vez fue un error. Porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia y demás. Acá un desaparecido tenía padres, hermanos, tíos, abuelos,